Hola, hola. Aquí ya comenzando a transmitir en esta live que estuvo un poco accidente el lunes, pero hoy día ya estamos aquí con Madrián de Mapas Interiores, que ya está llegando, y vamos a estar conversando sobre las relaciones familiares y las emociones tóxicas. Em, Madrián es una querida amiga y gran consteladora familiar, terapeuta sistémica, astróloga, ingeniera. em, y para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Carolina Danjó, soy psicoterapeuta, me he formado en psicoterapia holística, transpersonal, eh, tengo formación en chamanismo, en árbol genealógico, soy profesora de yoga, gestión de creencias, varias cosas que he ido estudiando a lo largo de casi 20 años y hoy día además soy alumna de segundo año de psicología, así que estamos ahí dándole más formalidad al trabajo. Aquí está, mi linda. Ujú. Lo logramos, parece. Qué bueno. Esperemos, esperemos. Sí, sí, qué bueno. Hola Magu, Yada, bienvenida. Entonces, estaba yo dando recién como una especie de resumen, ¿no es cierto?, de lo que vamos a estar conversando hoy día. Vamos a hablar de relaciones familiares y emociones tóxicas. Estaba contándole a la gente que, bueno, que Madariana es una querida amiga. Fuimos compañeras de trabajo mucho tiempo y compañeras de camino también. Hola, hola. Y bueno, ella es consteladora familiar, es terapeuta sistémica, astróloga, ingeniera, madre, mujer, multipropósito. Y nada, pues chiqui, darte la bienvenida y invitarte un poco a contarnos cómo es que llegaste a este mundo del autoconocimiento, las constelaciones, que nos cuentes un poco de tu vida. Eso. Súper, gracias. Bueno, como todos nosotros, yo creo que en algún minuto de nuestras vidas algo se despierta, ese algo que no sabemos muy bien quién y qué es eso que se despierta, pero dice, yo necesito saber más, necesito entenderme mejor, necesito algo que no sé qué es y comienza una búsqueda por eso, ¿no es cierto? Entonces, en mi caso, como también de Ujú. muchas personas, creo que parte como de mi crisis personal y no lo estaba pasando bien en ese momento, hace bastantes años ya, así como más de 20 años, y, y empezar a ver por qué uno no tiene esta vida como lo que uno quisiera tener, así como por qué a veces se nos elude la felicidad o la paz mental um, o esa sensación de estar como bien, ¿no es cierto? De sentir bien. Mm. Y, y en tantas búsquedas que yo comencé a estudiar astrología, comencé a estudiar también, claro, a estar en terapia también yo para mí. Y de repente llegué a esto de las constelaciones familiares y para mí todo lo que yo he estudiado tiene mucho que ver también con mi formación, en el sentido de que aprendí desde la universidad y desde mi carrera a tener una mirada inclusiva y sistémica, o sea, como todo está siendo interconectado todo el tiempo y como una cosa se afecta con otra, ¿no es cierto? Entonces, cuando por primera vez observé una constelación familiar, que yo no sabía que era una constelación familiar, la consteladora lo hacía más bien como una herramienta, no te contaba mucho de lo que iba a pasar. Eh, yo dije, esto es lo más mágico que yo he visto en mi vida. Y era Mm. mágico, yo creo, por tres cosas. La primera es porque cuando en una constelación, ¿no es cierto?, a veces uno se pone como representante de algo o de alguien, entonces entra en el campo que se denomina como el espacio donde estamos haciendo la constelación misma. Uno entra en el campo, uno se coloca como un representante y uno comienza a sentir cosas. Cosas que no son mías. Por ejemplo, yo venía tranquila y de repente empiezo a sentir como una sensación de inseguridad o de rabia. Como, esto acaba de sucederme, ¿no es cierto? Como representante. Entonces, ¿de dónde viene esa información? ¿Por qué sucede? Era un misterio, ¿no es cierto? Así, ¿por qué Mm. una persona comienza a sentir cosas y siente que no es suyo, ¿no es cierto? Pero también uno puede diferenciar. Esa era la primera magia, sí. La segunda magia era que quien estaba como consultante, digamos, de la constelación,
corroboraba la información. Y es como decía, por ejemplo, si yo como representante decía, oye, yo siento que no conozco a esa persona, así como no tengo idea quién es esa persona, y el cliente, en el fondo, el consultante decía, sí, efectivamente, eh, por ejemplo, mi abuelo no conoció a su papá, no sabía quién era. Y entonces uno Claro, dice, wow, ¿cómo, sí, cómo potente. entonces, no es solo imaginación, sino que se podía comprobar ciertas cosas a partir de la historia de la familia. Y la Mm, tercera cosa que era mágica al final era más bien lo que pasaba también con el consultante, porque al final para eso hacemos constelaciones, como la persona después de crear su historia y después de mirarla, tenía una comprensión diferente de lo que había pasado. Y para mí eso también era increíble, porque cómo podemos cambiar a partir de lo que creemos y de lo que llevamos adentro, pero si mm. nos lo explican de otra manera, uno dice, ah, ahora me siento mejor, me siento más liberado, me siento más tranquilo, en fin, lo que sucede. Entonces, para mí quedó así fijo, así, wow, esto es muy potente y es increíble. Y quise estudiarlo, ¿no es cierto? Al Ajá, principio como para mí, y en la mitad del camino uno se da cuenta que lo hace por todos y para todos, al final, tipo, porque tal cual. cuando aprende estas cosas, al final lo hacemos porque todos necesitamos, todos, incluso Mm. mi familia, ¿no es cierto? Cómo yo me relaciono con mis hijos cambia, o con mis hermanas, o en fin, ¿no es cierto? Uno empieza a mirar la vida también de otra manera. No sé por qué nos ha costado tanto comunicarnos, contactarnos, pero de todas maneras para la gente que, hola Coquita, bienvenida. Para la gente que se está uniendo, les cuento que estamos conversando con Marian de Mapas Interiores sobre constelaciones familiares, sobre las relaciones familiares y las emociones que se producen de repente tóxicas, ¿no? Y bueno, estamos con algunos problemas de comunicación, pero en cualquier momento Marian de Mapas Interiores vuelve y seguimos con esta conversa tan interesante. Recién ella nos estaba comentando cómo funciona esta magia, ¿no? De las constelaciones y cómo ella la primera vez que llega a una constelación se impacta con esta sensación y con esta realidad, ¿no? De cuando uno constela, de ver que hay información sobre nuestra familia que baja en los representantes que elegimos para las constelaciones eh, y que de alguna manera ellos permiten, toman conciencia de cosas que uno no les cuenta, ¿no? A mí también me pasó mucho eso al principio, muy potente, ¿no? Esta sensación de ver de repente, por ejemplo, el representante de mi abuelo en una constelación y mi abuelo haciendo, y el representante tomando gestos, ¿no es cierto? Hola Racasa, bienvenida. Viendo al representante de mi abuelo tomar gestos que eran propios de mi abuelo y que me llamaba mucho la atención cómo se produce esto. Entonces, Marian nos estaba contando un poco sobre lo que ocurre en este campo cuántico, ¿no? Donde pareciera que toda la información del clan, toda la información de la tribu baja y el consultante es capaz de mirarlo desde, desde una perspectiva más tridimensional, ¿no? Es como si bajara una foto, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo con nuestra familia y podemos verlo por todos los lados, ¿no es cierto?, de arriba, de abajo, y eso de alguna forma, lo último que conversábamos con Adrián es que tomar esa conciencia sobre lo que ocurre y sobre cuál es la dinámica de las relaciones familiares, en definitiva nos permite hacer como el primer gran paso hacia la sanación, ¿no es cierto? Ahí está la Marianne de vuelta, súper. Aquí estamos. Entonces les estaba haciendo un resumen, querida, sobre lo que habíamos conversado, sobre esta magia, ¿no es cierto? De... ¿No me escuchas? ¿Me oyes? ¿Aló? ¿Me escucháis? ¿Sí? Ah, ya. Entonces estaba resumiendo un poco como sobre esta magia que ocurre, ¿no es cierto?, en el campo cuántico y cómo la información baja en los Sí, representantes. sí, sí, sí. Eh, y le estaba dando la bienvenida aquí a la Racasa, máster de las constelaciones Ujú. del mundo mundial, gran mujer que nos está observando aquí mientras conversamos. Bienvenida a la Coquita Live, la Velo Alón, la Magullada, y bueno, y a la gente que se vaya sumando, también bienvenidos.
en esta conversa de familia. Hola Mónaco, bienvenida también. Hola Muri, bienvenida. Aquí conversando sobre constelaciones familiares, relaciones familiares y emociones tóxicas con Madarian de Mapas Interiores. Le estoy preguntando a Madarian ahora que nos cuente un poco qué es lo que es una constelación familiar y cómo funciona. Y bueno, tenemos problemas técnicos, al parecer alguna energía estamos canalizando también de algo que ocurre, ¿no? Y que es muy tiene que ver con lo que, con lo que son las constelaciones, que son muy sistémicas, ¿no? Bueno, se basan en la teoría de sistemas, entonces a veces uno intenta hacer algo, ¿no es cierto?, en la vida diaria y ve cómo de alguna manera hay ciertos impedimentos, ¿no? Impedimentos que no son propiamente nuestros, eh, y que a veces tienen que ver un poco con las herencias familiares. De eso estamos conversando ahora. Y al parecer, bueno, hay algo que está interfiriendo nuestra comunicación, ¿no es cierto? Al parecer hay algo que está ocurriendo, bueno, pasa mucho, que en las familias, lo decía yo el lunes también, pasa mucho que en las familias hay temas, ¿no? De comunicación, hay temas de contacto, que a veces es más desafiante de, de llevar a cabo, ¿no? Y, y es loco porque a veces uno quisiera que las cosas funcionaran de una manera, pero las cosas funcionan como tienen que funcionar y entendemos la gente que trabajamos en conocimiento personal y en terapia que es perfecto tal y cual como sucede. Entonces, por ahora, aquí estoy yo contándoles esto mientras Madarian llega, contándoles también sobre la importancia de observar los patrones de nuestra familia, sobre todo los mandatos familiares, que si bien no hemos conversado mucho sobre qué es lo que son las constelaciones y apenas Madarian se pueda unir, vamos a poder profundizar más en eso, pero sí observar, ¿no es cierto?, cuáles son las historias de nuestros ancestros. ¿Cómo ha sido la historia de nuestra madre? ¿Cómo ha sido la historia de nuestro embarazo cuando nuestra madre se quedó embarazada? ¿Cómo era la historia de nuestra familia en ese momento en que nosotras llegamos al mundo? Y cómo eso de alguna manera va afectando, influyendo nuestra propia vida, nuestra propia manera de relacionarnos. Es información clave para que el proceso que hacemos de autoconocimiento pueda ser más completo, ¿no? Ahí volviste, querida. Mira, ¿Nos por alguna razón, escuchamos? sí, por alguna razón me pasa que después de unos minutos te dejo de escuchar y eso es todo. No sé qué, vamos a ver por qué. Así Bueno, que bueno, en pero fin. estaba escuchando lo que estás hablando, así que yo creo que podemos ir seguir avanzando ahora en el tema y todo. Sobre los mandatos familiares, ¿no es cierto? Que era como algo que queríamos conversar hoy día y que a mí me Ujú. parece las cosas como más significativas también de este trabajo, así a veces de constelaciones, porque muchas veces nosotros vamos actuando en nuestra vida y viviendo nuestra vida y haciendo nuestras cosas como si fuéramos nosotros los que están haciendo esas cosas o los que están tomando esas decisiones o las que están avanzando hacia algún lugar, pero en realidad no somos tan libres en ese sentido, ¿no es cierto? Muchas veces. Y estamos Mm. avanzando, o estamos queriendo o estamos yendo, pero por mandatos familiares al final, por este afán, ¿no es cierto? Ahí no sé cómo tú lo has visto también en tus terapias. Sí, lo que yo observo es que hay muchas creencias que son casi como frases armadas que se van transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, en mi familia está súper metido el concepto de que para poder tener dinero hay que sacarse la cresta, hay que sacrificarse mucho. Y eso es algo que es loco porque si yo voy mirando hacia atrás, no hay ninguno de mis familiares que haya podido generar dinero en forma fluida. Eh, y he llegado hasta mis tatarabuelos, no tengo información más atrás, pero imagino que en algún momento hay un quiebre, ¿no? Como se quiebra el flujo y hay alguien que comienza a tener un problema y eso se va como transmitiendo. Ujú. Sí, pues, o sea, La, las creencias mm.
por ejemplo, respecto al dinero también son, y son cosas que se dicen, o sea, estas frases que se van repitiendo también en la familia, ¿no es cierto? Así como en la conversación del domingo, o cuando el niño viene con problemas y el papá dice como, te he dicho que no malgastes los recursos porque es difícil traer, como traer recursos a la casa o cosas a la casa, o cómete toda la comida porque, en fin, ¿no? No podemos Mm, desperdiciar. Como... Entonces, ok, así es la vida. Y a partir de estas frases, yo me voy armando mi concepto de vida, la forma en que que yo miro las cosas, eh, y por tanto mis decisiones están afectadas totalmente por estos conceptos, ¿no es cierto? Pero hay veces que mm, incluso uno no sabe estos conceptos porque no es tan claro que alguien lo dijo así como verbalmente, pero sí está reflejado en las actitudes de mi familia, en, y el niño observa, ¿no es cierto? La niña observa y dice, ¿ves? Así tratan a las mujeres, por ejemplo, porque lo miró. mm, O a las mujeres, esto es lo que tenemos que hacer nosotras, ¿no? Por ejemplo, las mujeres se sacrifican por los otros y sacrifican sus claro. sueños o sacrifican su expectativa o su vida por otros. Eso está bien. Y en el fondo se basa también en el hecho de que las familias, como cualquier sistema, quiere permanecer en el tiempo, quiere Mm, continuar, quiere una continuidad. Y para continuar y permanecer es que nosotros estamos dispuestos a hacer cosas para poder pertenecer a esta familia. Y entonces una de las mm. formas es que sí, para pertenecer a esta familia yo tengo que cumplir ciertos requisitos básicos de comportamiento. Si yo comienzo a ser muy diferente con mi familia, me convierto en lo que nos llamamos a veces así las negras, porque soy Claro, diferente a mi exacto. familia. Entonces me comienzan a excluir, me comienzan a segregar también, porque soy peligroso para el sistema. El sistema Oye, sí, quiere pues, perpetuarse quiere- solamente. No le y preocupa ahí mucho la con evolución personal, mm, eh, ni la satisfacción, ni el éxito. mm. Y con respecto al tema de las ovejas negras, ahí te quería preguntar yo, porque yo he visto también que cómo es de potente que les toca a los menores generalmente, ¿no? Por una parte están los menores del clan que de alguna manera como que espejan toda la oscuridad que hay en la tribu, en el clan, y, y también el tema a veces no es exactamente el menor de la tribu, pero está esta cosa de la oveja negra que de alguna manera viene como a representar todo lo que no nos atrevemos a hacer, ¿no? Como todo lo oscuro que no nos atrevemos a mostrar de nosotros. Sí, y es muy loco porque parece así como de magia, pero lo que sucede es que como todos tenemos la información sobre todo el sistema, sabemos cuáles son las necesidades del sistema. Y una Ajá. de las necesidades es vivir otros aspectos no vividos, tipo ser lo que nadie ha sido dentro de la familia, ¿no es cierto? Y muchas personas muy chiquititas, así, en la infancia, con mucho amor, y eso es lo que a veces no entendemos de la oveja negra, entre comillas, con mucho amor dice, yo Mm, voy a por ustedes. Y todo esto son contratos inconscientes, nadie firma digamos, en algún lugar, ni el papá quiere, dice, sí, hijo, tú hazlo porque yo no puedo, ¿entiendes? Eh, pero todos estos acuerdos así medios inconscientes y la persona entonces comienza a actuar. Muchas veces los niños, por ejemplo, están portándose mal o no haciendo lo que la familia considera que tiene que hacer, porque en realidad está desviando la atención también, la atención a los verdaderos ajá. problemas de la familia, ¿no es cierto? A lo que sistémicamente no ha sido solucionado. Por ejemplo, un conflicto entre padres o un conflicto entre mis padres y sus padres, y así para atrás. Entonces, los niños van balanceando el sistema con mucho amor, con mucha disposición a querer ayudar. ¿Para qué? Para poder pertenecer al sistema también. Mm, Y no esto que después en la adultez se llama el amor más consciente, que es de, mira, los amo, pero no me puedo hacer cargo de esto. Es como, es tuyo, ¿no es cierto? El niño no, el niño mm, dice, yo voy contigo,
Y comienza a desarrollarse entonces este destino en que voy asumiendo eh, partes que alguien en el sistema no quiso mirar, no quiso algo, no pudo a veces hacerse cargo tampoco, por falta de educación a veces o por falta de conciencia o por imposibilidad de la vida también. Y estas ovejas negras muchas veces lo hacen con mucho amor y se convierten en quienes tienen problemas con adicciones o con problemas para mostrarle al resto del sistema que menos mal que nosotros estamos bien porque él es el que sufre, ¿no es cierto? Son cosas muy humanas también, muy, muy humanas. Bueno, y amiga, no me puedo quedar, espero verla en otro momento. Sí, quería, dale, dale, dale. Nosotras vamos aquí a seguir intentando terminar esta conversación y lo que estaba contando, ¿no? Es con respecto a esto, que de alguna manera cuando constelamos, ¿no es cierto? Se abre un campo cuántico que nos hace, nos abre, digamos, la conciencia a la manifestación de energías que tienen que ver con nuestros patrones familiares, con nuestras relaciones, con nuestra sistémica familiar, y que al abrir este campo esto permite ser observado, ¿no? Y yo lo que estaba comentando recién tiene que ver con, un poco con eso, ¿no? Que cuando yo era pequeña me pasaba mucho esto de quedarme en blanco, de quedarme como sin palabras, de no oír lo que me están diciendo. Y, y, y es quizás lo más importante que podemos o que puedo sacar en limpio de esta conversa que estamos intentando tener, y es como cuántas veces nos ocurren cosas que descartamos, ¿no? Que no les damos importancia y que son temas súper importantes, súper relevantes para poder mirar, ¿no? En qué aspecto sigo repitiendo algunos patrones de cuando era pequeña, como esto de quedarme sin escuchar o sin poder hablar, de que se me pierdan las ideas, de tener la mente un poco nublada, ¿no? Que es como una reacción. Yo he ido trabajando durante mi tiempo de entrenamiento, ¿no es cierto? Que hará unos 15 o 20 años que me estoy entrenando en mí y también para ayudar a otros. Y, y me he ido dando cuenta de que esta sensación de mente en blanco, ¿no es cierto?, tiene que ver con el miedo a no ser suficientemente buena, con el miedo a decir algo equivocado, con el miedo a ser observada por los adultos. Recién apareció Rakasa, yo digo, uy, Rakasa nos está observando. Es como, wow, estoy canalizando mucho mi niña interior hoy día. Y quizás eso también hace que esta conversación sea un poco más compleja. Y, y si bien están todos esperando, ¿no es cierto?, tener mucha información con respecto a las relaciones familiares, creo que esto que ocurre es un regalo también, ¿no? Para poder preguntarnos cuáles de estas cosas que nos ocurren de repente sin explicación tienen que ver con nuestra familia. Bueno, entonces hay cosas ahí que son relevantes. Y poder identificar cuáles son las emociones que vienen en esos momentos, que era un poco el tema también que habíamos planteado con Marian para poder tocar en esta reunión. Eh, y siento que el miedo, por ejemplo, es una emoción que está muy relacionada con nuestra infancia y está muy relacionada también con esto de querer ser niñas buenas, ¿no? Como querer ser la niña de papá, querer ser una buena niña para mamá, querer cumplir, ¿no es cierto?, con ciertos parámetros, ciertas expectativas que los adultos tienen de nosotros, y que son cosas que generalmente intentamos hacer de distintas maneras cuando somos pequeñas. No obstante, cuando somos adultas, a veces seguimos repitiendo estos patrones, seguimos perpetuando, ¿no es cierto?, este comportamiento. Em, y, y es importante poder mirar, ¿no es cierto?, qué es lo que hay, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Ahí Marian me está comentando, nunca antes había tenido este problema, yo tampoco nunca antes había tenido este problema, y justo nos ponemos a conversar, ¿no es cierto? Eh,
sobre la infancia, sobre las relaciones, y ocurre que se corta todo. Entonces, es como relevante poder reflexionar profundamente, en este caso, cómo a veces quedamos desnudos, ¿no es cierto?, frente a la realidad. En este caso, yo estoy comentando algo que a mí me pasaba de niña y que ha ido quizás interfiriendo energéticamente en esta transmisión y haciendo que no podamos tener este contacto con la Madrián, que es una persona que yo admiro mucho. Entonces también, por ejemplo, yo me puedo preguntar ahí, hablando sobre relaciones familiares y hablando sobre mis propios patrones de adultez, en qué medida esta sensación de temor frente a mi padre, esta sensación de admiración por mi padre, me influye cuando voy a conversar con alguien que yo admiro mucho, como Madrián, por ejemplo, y hace que esta cosa de que yo me quede, por ejemplo, como en blanco o con la sensación de no tener ideas en la cabeza, como aterrada un poco frente a la potencia del otro, influya en un momento relevante donde me estoy exponiendo en público, ¿ya? Creo que esas son preguntas importantes que tenemos que hacer, no es para qué me pasa esto, no es casualidad, ¿no? No es casualidad que dos veces que intentamos conectarnos esto no suceda y es maravilloso también observar cómo estas no casualidades las vamos pudiendo hacer cada vez más conscientes y vamos pudiendo explicarnos cosas que nos han pasado antes y cómo es importante, por ejemplo, en este momento eh, trascender, ¿no es cierto?, ese patrón de infancia donde yo voy sintiendo que necesito al otro, ya, para poder, por ejemplo, expresar lo que quiero decir, que necesito al otro para mostrarme, necesito en este caso, por ejemplo, si yo me miro niña en este minuto, esta sensación de pensar que necesito a mi padre arriba diciéndome lo que hay que hacer, que se puede despejar ahora, ¿no es cierto?, en este momento donde, claro, para mí hubiera sido mucho más fácil y más amable conversar de esto teniendo a Madriana a mi lado, porque sé que es experta, porque sé que sabe mucho más que yo, y no obstante me toca, por casualidad, ¿no es cierto?, tener que hablarlo sola, tener que comunicarme sin el apoyo de alguien más grande, sin el apoyo de alguien que sepa más, y a pesar de que siento una adrenalina dentro mío, tomo la decisión de seguir adelante. Entonces siento que ahí está el momento en que podemos como superar o trascender estos patrones o estos mandatos que tenemos de nuestra familia y que nos han afectado tanto cuando somos niños, como decía Madrián, y como he aprendido con Racasa también, y Saúl Pérez, otra persona importante que me ha ido eh, dando bastante información sobre la ancestrología, eh, es que cuando somos niños, ¿no es cierto?, estamos muy alertas y muy pendientes de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y aprendemos la forma de comportarse de nuestra familia, las creencias, los ritos, la forma de hacer las cosas de una manera como si no hubiera nada más, ¿no? Como si esto fuera una ley. Es por eso que después esto sigue manifestándose en nuestra vida, aunque ya no seamos pequeños y aunque ya no tengamos los mismos temores de cuando éramos niños, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay algo que es súper importante que yo converso harto con las mujeres con las que trabajo y que tiene que ver con poder identificar cuando aparece la niña. Saber cuándo aparece nuestra niña herida, saber cuándo estamos manifestando algún temor de infancia para poder hacer algo con eso, ¿no? Y es aquí donde las constelaciones y el trabajo de ancestros, de árbol genealógico, nos ayudan tanto porque son muchas claves y que en un día a día que tomamos sin tener demasiada conciencia sobre lo que nos pasa, a veces eso pasa de lado, ¿no? Y uno dice, ¡ay, pucha, me fue pésimo! No pude hacer la live, se desconectó todo, fue un desastre, qué rabia. La vida es injusta, ¿no? Eh, pero cuando nosotras ya hemos hecho un trabajo de autoconocimiento, hemos hecho un recorrido por nuestra historia y sabemos que hay algunas cosas y algunos hitos que son relevantes con respecto a lo que hemos aprendido a través de las relaciones familiares, podemos ir hacia adelante, ¿no es cierto? Podemos traspasar esos momentos y decir, wow, este patrón se está manifestando nuevamente en mí.
es quizás varias preguntas yo me podría hacer ahora, ¿no? Por una parte decir, ok, es quizás necesario que yo tome conciencia de este miedo, ¿no? De este miedo a estar frente a alguien que sabe más que yo y cómo ese miedo me hace quedarme sorda y muda, ¿no? Cómo me hace quedarme aislada. Eh, También me podría yo preguntar, ¿es quizás que no quiero escuchar lo que me quiere decir alguien que sabe más? También es una pregunta relevante, ¿no? Es quizás el hecho de que yo quisiera, por ejemplo, validarme frente a un otro que sabe más para yo quedar más arriba. Son diferentes preguntas que van alumbrando un poco el mapa personal, ¿no? Eso también es un tema que es bien bonito y que yo trabajo harto con las mujeres, que tiene que ver con ir construyendo tu propio mapa. En definitiva, todas y todos y todes hacemos un viaje interno. Desde que venimos a este mundo, estamos transitando hacia algo que algunos llaman felicidad, otros llaman iluminación, otros llaman tener mucho dinero, otros llaman poder, whatever, ¿no? Pero sí estamos todos transitando hacia un lugar. Y para poder alcanzar ese objetivo es súper importante tener un mapa, ¿no? Saber para dónde vamos, saber cuáles son los territorios que hay que recorrer. Entonces, el trabajo de autoconocimiento nos permite poder armar ese mapa personal. Y en ese mapa hay algo que es fundamental y que podría ser incluso como una especie de rosa de los vientos, una especie de clave, ¿no es cierto?, básica para poder orientarse, y es la trascendencia de la familia, la resonancia de la familia. ¿Cómo es tu constelación familiar? ¿Cómo se relacionaba tu papá con tu mamá? ¿Qué pasaba con los abuelos, no es cierto? Con las abuelas. ¿Qué importancia tiene en nuestra vida nuestra abuela o nuestras bisabuelas? ¿Qué es lo que hay hacia atrás? Entonces yo, por ejemplo, estaba observando aquí, tengo la foto de mi abuela materna con mi abuelito, preciosa ella, y, y ahí hay muchas cosas que yo he descubierto de mi abuela en mí. Por ejemplo, algo que se llama alta sensibilidad, ¿no es cierto? Que justo ayer lo estaba conversando con mi mamá también, que es un rasgo que probablemente muchas de las mujeres de nuestra familia tenemos, y que es un sistema nervioso muy fino, ¿no? Que capta los estímulos externos de una manera tan fuerte que produce sensaciones emocionales. Entonces, ¿qué pasa con una niña, por ejemplo, con alta sensibilidad? En una familia donde todas las mujeres han tenido alta sensibilidad, pero no lo han sabido, ¿no? No han sabido que esto es un rasgo, que es parte del sistema nervioso y que en realidad no es un trastorno, no es una enfermedad mental, sino simplemente un rasgo así como el color de tus ojos. Eh, es tremendo porque en el fondo cuando las mujeres de la familia, hola Paya, bienvenida, cuando las mujeres de la familia no saben que estos rasgos emocionales y que todos estos torbellinos emocionales tienen que ver con un rasgo probablemente del sistema nervioso, hay un autopensarse como inadecuadas, un auto mirarse como si fuéramos dramáticas, como si fuéramos un poco tontas a veces, ¿no es cierto? Y toda esta sensación que se ha ido transmitiendo desde mi abuelita, incluso desde mi bisabuela, eh, llega hasta mí, ¿no es cierto? Con un mandato inconsciente, que es las mujeres de nuestra familia somos muy sensibles, nos tomamos todo muy a la tremenda y probablemente en momentos de estrés reaccionamos de esta manera, ¿no? Que les estaba comentando, que es esta cosa como de quedarse en blanco, de no saber qué responder, de no tener la palabra perfecta, ¿no? Y que en la medida que yo lo voy conociendo, yo lo voy pudiendo transitar, ¿ya? Voy pudiendo atravesarlo y en un momento como este, ¿no es cierto?, donde no hemos podido llevar a cabo la live con la Mariana, ¿no es cierto?, porque nos desconectamos, tuvimos problemas técnicos extrañísimos, eh, se presenta y se presenta como, ¡pah!, como una realidad, como es pesado, ¿no? Es algo que yo no puedo escaparme, lo estoy viendo ahí. Entonces, como lo estoy viendo, y como tengo una linternita adentro, tengo además conocimientos de mí, sé que esas son claves, yo digo, oh, wow, ok, entonces voy a seguir, voy a permitirme sentir esta sensación de sobreactivación, de cierto temor, ¿no es cierto? Y voy a permitirme seguir adelante. Entonces,
Con respecto a las relaciones familiares y a las emociones, creo que este es un tema súper importante. ¿Qué es lo que hemos aprendido de nuestra mamá y de nuestras abuelas? ¿Y qué causa eso en nosotras? Porque causa cosas súper puntuales y que generalmente son repetidas, ¿no? Y lo mismo también, cómo nos relacionamos con cierto tipo de personas. En este caso, por ejemplo, yo lo que les estaba comentando, cómo ha sido mi relación con las personas que saben más, ¿ya? Con las personas que son, por ejemplo, ingenieros. Mi papá es ingeniero y es como, wow, ¿ya? Entonces, cuando probablemente yo me pongo a conversar con alguien que sabe más, me viene de nuevo esta sensación. Eh, y esas son claves para mí y también podrían ser claves para ti. Preguntarte cuáles son esas cosas que te pasan que no tienen explicación. Hay muchas mujeres con las que yo hablo, por ejemplo, que hay otro tema que es muy relevante, ¿no? Y que lo hemos aprendido mucho de las mujeres de la familia, que tiene que ver con el negarse al placer y el negarse a disfrutar. Esta cosa de sentir que la vida es un automático, ¿no? Que tenemos que hacer, tener todo listo, el desayuno, los niños, la pega, el marido, y que es un día tras otro, y no hay de repente momentos para disfrutar. Esto es también muy potente, o sea, todas estas sensaciones de vida que se repiten mucho son explorables en la historia familiar, ¿ya? Hay que mirar qué pasaba con las mujeres de mi familia. ¿Se daban tiempo para disfrutar o no? Yo, por ejemplo, recuerdo a mi abuela, a mi otra abuela, mi abuela paterna, que se las voy a mostrar, que está acá, mi abuela nena. Mi Welly casada con mi tata, este militar grande, ¿no es cierto? Alto. Si ustedes se fijan, incluso en la foto hay muy potente, hay una información muy potente que es mi abuelita se ve chiquitita, se ve como una niñita y mi abuela se ve como grande, militar, como el que manda, ¿no es cierto? Entonces, imagínense cómo habrá sido la vida de esta mujer. Yo les puedo contar, una mujer que vivía con su delantalcito puesto, estaba en la cocina tempranito, llevándole desayuno a todo el mundo a la cama y después con su cervecita, ¿no es cierto? Iba preparando el almuerzo, cantando con el pucho en la boca. Eh, y es como, claro, si uno se pone a pensar, uno dice, chuta, mi abuelita nunca lo pasó muy bien, ¿no? Siempre estuvo en este afán de atender a los demás. Y cuando yo voy a preguntarme qué pasa conmigo, digo, wow, claro, para mí es un súper patrón ese, de estar al servicio del resto, de postergarme, de estar súper preocupada que el resto coma, por ejemplo. Es como un tema para mí. Prepararle la comida al otro, que el otro no pase hambre. Y es, si yo me pongo también a analizarlo, puedo ver eh, cómo esa resonancia viene de mi abuela y cómo al yo poder mirarla, puedo ir más allá. Y esto no significa que yo diga de repente, ya, no quiero nunca más cocinarle a nadie, no quiero nunca más atender a nadie, pero sí observar que en ese estar al servicio de los demás a veces me postergo, ¿no? Entonces, también hablar sobre las relaciones familiares, las constelaciones, los mandatos familiares y indagar en esto nos permite poder hacer algo con lo que nos pasa, ¿ya? Ir más allá de lo que nos pasa. Poder observar que todas estas cosas que sentimos, sobre todo las mujeres que estamos más pendientes de lo que sentimos, ¿no? Los hombres en general son más prácticos. Podemos ir aprendiendo, hola Rulito, linda, bienvenida. Podemos ir aprendiendo al mirar hacia arriba, ¿no? Hay mucha información en, por ejemplo, nuestra forma de relacionarnos con la pareja si observamos la relación de nuestros papás y nuestros abuelos, ¿ya? Acá tengo, les estoy mostrando fotitos, acá tengo una foto mía con mi papá, ese es mi papá, y les voy a mostrar, aquí estoy más chiquitita con mi mamá, y cómo está, he ido conociendo un poco la relación que ellos tenían, una relación donde lo que yo he observado, por ejemplo, es que mi papá viene de esta familia, ¿no es cierto?, donde mi abuelita estaba al servicio, ¿no? Mi abuela paterna estaba al servicio sobre todo de los hombres porque eran puros hombres. Entonces, en el momento que se encuentra con mi mamá, él viene ya con esta información, ¿no? De que las mujeres atienden a los hombres, ¿ya? Es algo casi inconsciente que no alcanza a plantearse. Y mi mamá viene de una familia donde mi abuelita linda, querida, que se las mostré recién, que está aquí,
Mi abueli no quería mucho estar en la casa. Mi abuelita cantaba precioso, era una mujer con muchas inquietudes artísticas, ¿no es cierto? Que siempre quiso conocer el mundo. En general, en mi familia las mujeres venían con muchas inquietudes, con mucha pulsión de libertad, de locura, y le toca, ¿no es cierto?, tener 5 hijas y se tiene que quedar en la casa, pero muy a resistencia. Entonces, ¿qué hace mi mamá? Mi mamá se hace cargo como la hija mayor, toma la posición de mi abuela, toma la posición de madre, en el fondo se hace cargo de sus hermanas y se acostumbra a estar al servicio de los demás. Entonces, mira lo que ocurre. Mi papá viene, ¿no es cierto?, de una familia donde a él lo atendían, donde los hombres eran atendidos, y mi mamá viene de una familia donde ella y las mujeres eran las que atendían. Entonces, ¿qué ocurre entre estos dos? Empieza a ser mi mamá la que lo atiende, lo atiende, lo atiende. ¿Y qué ocurre con las mujeres cuando damos más de lo que podemos? Hay un momento en que decimos, oye, pero pucha, tú no haces nada, lo hago todo yo, me toca hacer todo a mí, yo estoy súper ocupada, ¿no es cierto? Pero como venimos con este mandato familiar de que nosotros tenemos que servir al otro, no tenemos la conciencia para expresar que nosotros también necesitamos ayuda. Entonces, ¿qué es lo que se produce ahí? Un conflicto tremendo, y un conflicto donde al no haber conciencia se acumula basura en la mujer que atiende, se acumula basura también en el hombre que solamente es atendido y es atendido a veces como un hijo y deja de tener una mujer que es hembra al lado, y eso va produciendo una relación de pareja disfuncional que en un momento termina por explotar, termina por colapsar. Entonces, todo esto que te estoy contando tiene que ver, ¿no es cierto?, con estos mandatos, con estas cosas que son tan importantes de observar. Aquí estoy mirando a mis tátaras. Estos son mis tátaras paternos, son los papás de mi abuela, de mi abuelita, mi abuelita nena, la mamá de mi papá. Ella es mi abuela Fortuna y él es mi abuelo, no me puedo acordar el nombre en este momento. Mm, creo que Fernando, no me puedo acordar. Bueno, pero mi abuelita Fortuna, por ejemplo, si bien era la mamá de mi abuelita Nena, mi abuela era una mujer súper inquieta y una mujer que se dedicó a generar recursos, ¿no? A movilizar las cosas. Es loco porque yo no me acuerdo ni siquiera el nombre de mi abuelo, ni recuerdo en este momento la historia de mi abuelo, pero sí recuerdo la historia de ella, como una mujer de negocios, como una mujer impulsadora, como una mujer guerrera, ¿no es cierto? Y es curioso cómo va pasando, ¿no es cierto?, que sus hijas, la mayor de sus hijas, mi tía Niselva, hereda un poco esta resonancia de mujer guerrera y se convierte en arquitecto, ¿no es cierto? Una mujer en los años, pucha, no sé, hace millones de años atrás, en ir a la universidad, en ser arquitecto y en heredar un poco, mi tátara era arquitecto, ella hereda un poco del padre, ¿no es cierto? Este interés en la profesión, y de la mamá, esta cosa de moverse, de ser súper guerrera, súper poderosa, ¿no? Y mi abuelita era la menor. Mi abuelita se queda un poco como hija menor también no vista, ¿ya? Y eso probablemente hace que ella asuma esta posición de atender a los demás. ¿Para qué? Para poder tener el cariño de los otros. Entonces también ahí hay algo que es bonito de observar, ¿no? Cómo en las relaciones familiares también se producen estos contratos inconscientes. Hola, Atma Bella, bienvenida. Estamos ya casi terminando aquí esta conversación sobre relaciones familiares y emociones conflictivas. Y les voy a hacer un resumen general. Hoy día intentamos de nuevo conectarnos con Madarian de Mapas Interiores y la verdad es que no pudimos, intentamos varias veces y no hubo caso. Y lo que estaba comentando es cómo en las constelaciones familiares se produce algo que se llama campo cuántico, donde se canaliza la información de las personas que están interactuando. Y una explicación que yo encuentro para esta dificultad de conectarnos ya por segunda vez en un horario diferente, las dos con súper buena internet, es que en mí hay una historia de tener miedo cuando estoy frente a alguien que sabe más que yo. Y eso es algo que de repente me ha dejado de niña callada o sin escuchar.
¿ya? Entonces, ¿cómo esta sensación de temor mío, ¿no es cierto?, pudo en este momento manifestarse con tanta fuerza y hacer que no hubiera caso. No hubo caso con hacer la conexión con Marian y he tenido que seguir conversando yo sola. Creo que lo he hecho bastante bien, me siento tranquila. Pero sí lo que comentaba es cómo es de importante conocer estas claves que tenemos en las relaciones familiares y en la configuración familiar, porque nos permite tomar conciencia de cosas que heredamos, ¿no? Esta sensación de temor, por ejemplo, de sentirme niña, probablemente puede venir mucho de mi abuelita paterna, ¿no es cierto? La nena, que les mostraba la foto recién, ¿no es cierto? Mi abuelita casada con mi tata Hernán, y cómo en estas fotos simplemente al mirarla nos damos cuenta que la abueli tiene un tamaño chiquitito, está más abajo, se ve más pequeñita y mi tata se ve más grande, ¿no? Entonces ahí ya hay una clave súper clara, ¿no es cierto?, de cómo las mujeres de esta familia a la que yo pertenezco a veces nos sentimos niñas en presencia de alguien que sabe más, que se ve más inteligente, que tiene un título bacán. En este caso, por ejemplo, Mariana es ingeniera, es astróloga. Yo partí presentándola así, incluso apareció en la live en un momento Rakasa, que es una consteladora familiar estupenda con la que vamos a estar conversando el próximo lunes. Y en un momento yo digo, wow, Rakasa nos está observando, no sé qué, y cómo toda esa energía va aflorando en mí, va aflorando mi niña interna, y esa niña interna lo que manifiesta es, no quiero escuchar, no sé qué hablar, no sé qué decir, y la conexión se corta, ¿no? Entonces, gracias a ese conocimiento y a todas las veces que yo he podido experimentar esto en constelaciones, en mirar mi árbol genealógico, es que hoy día yo puedo decir, ok, probablemente esto es lo que está pasando, probablemente estoy manifestando esta energía de temor, ¿no es cierto? De verme frente a una otra que es experta, que es seca, que sabe mucho, de sentirme observada también por la Rakasa, que es bacana, que sabe un montón, que tiene más de 35 años de experiencia, y esta niña que hay en mí aflora y la conexión de la live, ¡pup!, se corta. ¿Ya? No es casualidad. Eh, Todo lo que manifestamos en esta vida no es casual y en nuestras familias está la clave. Entonces, quiero invitarte a que hagas el ejercicio de mirar tus fotos familiares. Así como yo estaba mirando ahora las fotos de mis abuelos, ¿no es cierto? Eh, Fíjate acá, por ejemplo, que hay una diferencia. Esta es la foto de mi abuela y mi abuelo paterno. Cómo mi abuelita está más adelante que mi tata. Mi tata está un poco más atrás. Entonces, hay una energía súper diferente acá, ¿no? Es una energía donde aquí la mujer, que no está muy contenta, si la ves en la foto, no está muy feliz, donde la mujer es la que se pone por delante y el hombre se va quedando un poquito más atrás, ¿no es cierto? Eh, y cómo eso ha afectado en mi vida, cómo eso ha hecho en mí, por ejemplo, buscar relaciones y que tengo dos polos, ¿no es cierto? Por una parte está la relación de mi abuelo con mi abuela paterna, donde mi tata es militar y es más grande que mi abuela en términos energéticos, se pone por encima, y por el otro lado, donde está la relación de mis abuelos maternos, ¿no? Donde mi abuelita se pone por delante y el hombre queda por detrás. Y cómo eso hace que yo busque relaciones de pareja con patrones polares como esos, ¿no? Por un lado, vaya a relaciones donde me sienta súper controlada, o por otro lado, vaya a relaciones donde yo sienta que puedo tener un poco más el control, ¿no? Y es bonito porque lo que decía Madarian cuando logramos conversar un poco es cómo hacemos esto también por lealtad, ¿no? Es como de alguna manera repetimos para honrar. Y eso es lo que se llama reparar, ¿no? De alguna manera resonamos la misma información, entonces o hacemos exactamente lo mismo o hacemos exactamente lo contrario. Si hemos tenido una familia con mujeres poderosas, vamos a fluctuar entre sentirnos muy poderosas y sentirnos muy aterradas. Si hemos tenido una familia con hombres que no han logrado, por ejemplo, concretar grandes anhelos, vamos quizás a relacionarnos con hombres que tengan más dificultad para moverse en el mundo físico y que estén más eh,
conectados con el mundo sutil, con los pensamientos, ¿no? Entonces, quiero invitarte a que vayas mirando tus fotos, que vayas recordando y identificando algunas de estas claves en tu familia, pudiendo ir anotando, ¿no es cierto?, en un cuadernito qué es lo que observas, porque, hola Quintralita, estamos terminando ya, pero va a quedar grabado para que lo puedan ver. Entonces, el ejercicio final es que puedas mirar tus fotografías de tu familia, puedes mirar fotografías de tus padres, de tus abuelos, de tus abuelas, y poder ir comprendiendo cuáles son las claves que hay ahí para tu autoconocimiento, qué es lo que estás repitiendo de tu familia, qué estás resonando. Y no hablamos sobre un montón de cosas que espero que podamos tocar con la Racasa el lunes 15, sigue bien, el lunes 15 a las 21 horas, que vamos a estar hablando de la infancia y la familia, pero hay muchísimos temas relacionados que son relevantes, como por ejemplo la gente que es excluida de la familia, ¿no es cierto? Siempre hay un excluido, alguien que o abusó sexualmente de alguien, o que fue preso, o que hizo alguna embarrada y que es sacado de la familia, y cómo en algún momento de la historia de este clan llega alguien que toma ese papel, el papel del excluido. ¿Por qué? Porque lo que comentaba Mariana al principio de esta live es que de alguna u otra forma el sistema familiar necesita permanecer, necesita perdurar. Entonces los que vamos llegando después, vamos de alguna manera perpetuando la historia familiar, perpetuando los patrones y haciendo de alguna forma que esto que ocurre en nuestra familia siga ocurriendo, que siga habiendo un linaje, que siga habiendo una historia compartida. Ahora lo importante de trabajar en constelaciones, de trabajar con el árbol genealógico y la historia y la resonancia familiar, es poder honrar esto, conocerlo, pero al mismo tiempo trascenderlo y poder soltar esos patrones que nos hacen sentir emociones negativas, que nos hacen sentir inseguridad, que nos hacen caer en espacios oscuros que de repente no son tan agradables. Entonces, eso, querida gente, les agradezco un montón. Para mí ha sido súper sanador poder seguir adelante con esta conversación, aún no pudiendo lograr la conexión, aunque no sea perfecto. Así somos, ¿no es cierto? Somos perfectamente imperfectas, imperfectos. Y eso es maravilloso, poder aceptar lo que ocurre y comprenderlo para trascenderlo. Les dejo un gran abrazo y una súper invitación a que se conecten el lunes a las 21, donde vamos a estar hablando con Racasa Lucero sobre las emociones de la infancia. Como les comentaba, Racasa es una mujer que tiene más de 35 años de experiencia en psicoterapia, que ha atendido miles de personas por todo el mundo, y es una terapeuta que quiero mucho, que sabe mucho de mí y con la que mi niña empezó a salir, así que la honro muchísimo. Así que las esperamos y los esperamos este lunes a las 21 para que puedan estar en esta nueva conversación.